¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos, por supuesto, recabando opiniones, análisis, miradas de lo que pasa en Teuchitlán, precisamente allá en Jalisco. Diferentes puntos de vista que nos ayudan a entender lo que va pasando y lo que va sucediendo desde que se dio a conocer este lamentable episodio. Hoy platico con mi admirado y respetado Horacio Franco, a quien saludo con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Horacio, ¿cómo estás? Jesús, qué gustazo, qué honor inmenso que me estés entrevistando, porque yo soy uno de tus principales, el fan número uno del trabajo que Estás estás bien. haciendo. En realidad te respeto muchísimo, te admiro, y tu consistencia y tu perseverancia y tu disciplina en tu medio es ejemplar. Gracias por la entrevista. Pues aquí estoy a tus órdenes. No, hombre, el honor es totalmente mío y gracias, de verdad, te lo valoro muchísimo esas palabras, querido. Oye, pues yo te busco, te llamo por esa sensibilidad que tienes, esa visión que tienes y que nos ayuda mucho, muchas veces a entender ese lado ciudadano de los temas, por supuesto. Teuchitlán, ¿qué pensamos, qué entendemos de Teuchitlán, de todo lo que hemos visto, mi querido Horacio, el manejo mediático, el fondo de la desaparición forzada? ¿Qué entendemos? ¿Cómo vemos todo esto? Estamos nada más, creo yo, cosechando. Autoridades y pueblo, ¿eh? Gobierno y pueblo. Estamos cosechando la semilla amarga que se dejó sembrar, que se sembró durante tantos años de una magnitud inmensa, de que no se supo en lo que iba a parar, de una precisamente no sistematización de algo que dicen que es una cuestión de campo de exterminio sistemático, comparándolo con los campos de exterminio del Tercer Reich, lo cual es verdaderamente ridículo y abominable y es totalmente falso. Y, y con ello, con esa semilla amarga que estamos cosechando ahora después de tantos años de impunidad, de corrupción, de colusión de autoridades con narcotráfico y de pues un mercado que no podemos negar, de un mercado internacional de drogas que no podemos, no podemos soslayar y que no podemos negar, y que aunque Estados Unidos lo siga negando, pues es un problema de salud pública de ellos y es un problema de criminalización de México, ¿no? De ese problema de salud que tienen ellos y de clandestinidad, y bueno, ya sabemos eso. El cosechar una semilla tan amarga que se planta hace tantos años y que ya venía saliendo, obviamente, y que pues finalmente se descubre, esto se destapa, ¿no? Como una cosa más, hace que haya un aprovechamiento verdaderamente mezquino de quienes denuestran al gobierno actual y quienes lo quieren de una u otra manera tirar, aunado a unas inacciones de las procuradurías, la Procuraduría Estatal por su cuenta, por su parte, con todas las culpas que puede tener o las responsabilidades que puede tener con el exgobernador, con el actual gobernador y con el procurador, y el gobierno federal con la fiscalía que tiene, que hoy por hoy, pues asombrosamente, después de 6 años de inactividad, no sabemos por qué, lo podemos deducir, podemos especular, podemos inferir, pero no hay que atreverse a eso si no se tienen pruebas, ¿no? Si no se tienen los pelos de la burra en la mano, literal. Entonces, la acción hoy de Gers Manero, que es una persona a mi gusto, o más bien a mi visión como ciudadano, muy dual, totalmente dos caras, pues, ¿no? La cara que muestra cuando se trata de sus problemas familiares del sexenio pasado, cómo los arregló y cómo tuvo una inacción en el gobierno de López Obrador, y ahora que ya está cada semana presente en las mañaneras, y que en un momento dado, pues empieza como a querérsele lavar la cara de que es un buen procurador. Nadie niega su inteligencia, su preclaridad en la forma de hablar, su cómo se planta, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, hoy por hoy volteamos a ver a Gertz Manero como fiscal y decimos, bueno, queremos que actúen, queremos creer en alguien, en una fiscalía, por favor. No creemos en la Fiscalía de Jalisco, no creemos en este montaje que hubo. Se ha hablado mucho del montaje. Ya ayer estuve oyendo muy en el noticiero con Manuel, estuve viendo todas sus exposiciones, la tuya, la de Manuel. O sea, ya como ciudadanos estamos, ahora sí que como diría Cuauhtémoc Blanco, no, ya estoy cansado, ¿no?
estamos cansados de escuchar lo mismo los ciudadanos que tenemos una mentalidad crítica. Los que no, los que son manipulados por los medios que, que son adversos y que son pues cuasi golpistas en realidad al gobierno federal porque pues se les siguió quitando los privilegios como hasta ahora, aunque yo no entiendo qué privilegios se les quitó o se les ha quitado si no se les han quitado las concesiones, y de eso se tiene que hablar mucho, de las concesiones que tienen todavía y que no se las merecen. Pero bueno, independientemente de eso, están muy enojados, están muy ardidos, están muy total y absolutamente enardecidos, junto con la oposición, que no tienen, que al no tener ningún argumento para poder seguir eh, denostando y echándole carroña al gobierno, ¿no? Se aprovechan de cualquier cosita que sale como esta, que no es ninguna cosita menor, obviamente, pero que nunca, nunca van a comparar o nunca van a tener una memoria histórica de lo que hubo en sexenios anteriores, como aquella prisión de Piedras Negras, donde había un campo de exterminio también, donde había una sistematización y una colusión con el gobierno estatal para precisamente con los Zetas, ¿no? Con el gobierno de Moreira, para precisamente hacer lo que hicieron y ejecutar cosas mucho más horribles de las que están enunciando ahorita. El problema es que los medios corporativos y la oposición está agarrándose, al no tener ningún argumento para poder complementar, contradecir, contravenir a lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum y el gobierno actual, pese a que haya cosas que podrían mejorarse, podrían perfeccionarse. Ellos nunca ven eso, nunca ven en qué podrían mejorarse, en qué podrían sugerir ellos como oposición, qué podrían sugerir para en un momento dado hacer que el gobierno federal haga más perfectas las cosas, porque todo es perfectible, pero en vez de eso se van a una cuestión como esta, que es muy mediática, que es horrible, sí, nadie dice que no, pero que no se ha comprobado al 100% y que en un momento dado se volvió un montaje gracias a la fiscalía, gracias a quien quiere defender la fiscalía de Jalisco, a quien quiere cuidarle las espaldas, qué es lo que escondieron, qué es lo que las madres buscadoras quieren o vieron al principio, qué es lo que se escondió desde el año pasado, pues, ¿no? O sea, todo eso son cosas que nos hacen a los ciudadanos cansarnos de tanta suspicacia y de tantas verdades a medias, que en un momento dado la única que da la cara por la verdad en realidad es Claudia Sheinbaum, y parcialmente lo hizo, o lo hizo muy a su manera, lo hizo muy sintéticamente, como con todo cuidado, Gertz Manero en su conferencia de prensa de hace 2 días, ¿no? Nada más, es una cuestión que mientras no se sepa bien y mientras no se castigue, que se tengan que castigar a los responsables, que bueno, muchos señalan, yo no me atrevo a señalar a nadie mientras no haya pruebas, ¿no? Como dijo la presidenta ayer, las cuestiones de estas verdades tienen que ser científicamente comprobadas, nada más, ¿no? Y al comprobar científicamente quiere decir con una metodología, con el método científico, investigación y agotar las pruebas, pruebas de ADN, pruebas de lo que tú quieras y mandes, como se tiene que hacer en una investigación seria, ¿no? Y luego el decir que es un campo de exterminio, que es un campo como Auschwitz, esto es verdaderamente irresponsable, ¿no? Porque toda la, el haber, todo el ser, todo la praxis periodística de la oposición, desgraciadamente, de los medios de oposición, se basa precisamente en no responsabilizar lo que dices. Y al no responsabilizar todo con pruebas y con hechos, pues estás verdaderamente manipulando y estás haciéndole un gran daño, primero a ti mismo como medio, ¿no? O sea, ya no tienes remedio como medio de comunicación porque no eres objetivo, porque no estás responsabilizando lo que estás diciendo. Y por otro lado, también estás echándote la soga al cuello, y estás echándole la soga al cuello también a quienes te escuchan, porque van a estar totalmente mal informados y totalmente manipulados con una verdad, con verdades que no son verdades, con verdades a medias, y que pues como diría Mafalda, ¿no? Lo que dicen los diarios, la mitad no es cierto y la mitad lo inventan ellos, resulta que la verdad no existe, ¿no? Y eso es lo que les conviene a ellos y lo que les convino durante sexenios enteros para poder manipular.
precisamente al pueblo. Lo que pasa es que, como dijo Sheinbaum ayer y hoy, ¿no? Ya este México es otro, ya no es el mismo. Y es cierto, ya no se chupa el dedo la gente, pero hay mucha gente que está aún, cuyo único referente es Loret de Mola o es Atypical TV, ¿no? Entonces es realmente preocupante que haya mucha gente que se crea todo este cuento y que finalmente esté dudando, pero la mayoría de la gente, realmente una gran mayoría de la gente ya no se cree este cuento y ya finalmente va hacia medios alternativos, va hacia todo lo que hacen ustedes para poder realmente hacerse un criterio y una mentalidad mucho más crítica. En este punto que bien señalas, buscar la verdad como tal, buscar la verdad que algunas veces duele y algunas veces no lo que uno quiere ver, pero la tienes que buscar, sobre todo en este tipo de casos. Y la postura, precisamente te iba a preguntar eso, la postura de la doctora Claudia Sheinbaum en el marco de toda esta discusión. Pero también, mi querido Horacio, agregaría ese punto y que tiene que ver con qué crees que nos deje todo esto. O sea, un tema que uno pensaría nos tiene que dejar algo más como sociedad. ¿Tú qué crees que nos deje todo esto? Híjole, principalmente una, un cierto dejo de hartazgo y de desolación, porque siguen pasando estas cosas en México, porque sigue habiendo eso, nos siguen, o sea, salieron en el sexenio, se generaron en sexenios anteriores, desde el PRI, antes de Calderón, o sea, había ya estos índices de criminalidad y de reclutamiento y sobre todo después de Calderón. eh, y eso por una parte, esa desolación que nos deja el tener un país donde pasan cosas que no deberían pasar, pero que gracias a toda esta estructura gubernamental fallida, corrupta, donde estaban coludidos presidentes municipales, gobernadores, líderes políticos, líderes de opinión, etcétera, con el narco, en un momento dado le hizo muchísimo daño a México, ¿no? Y es como luchar contra Sansón a las patadas, porque sabemos precisamente, perfectamente, y a toda conciencia que el narcotráfico no se va a acabar. Que mientras no se considere en ambos países un problema de salud regulado, controlado y que paguen impuestos, pero no le conviene a todo el narcotráfico, y a todos los de la ley, a todas las autoridades de Estados Unidos y a todos los narcotraficantes estadounidenses que están propiciando que la gente se drogue, porque finalmente se les cae un gran negocio, porque está en un negocio tan grande como el de las armas, o no, o como el de la trata de personas, que todos están, dijéramos, en un momento dado relacionados directa o indirectamente. Eso por una parte, eso nos deja. Y por otro lado, o sea, ese hartazgo, ese asombro, esa desolación. Y por otro lado, pues nos deja obviamente también el deseo de que ya en un momento dado, a partir de la Fiscalía General de la República, pero ahora sí en serio, ¿no? Se empiece a trabajar a conciencia y castigando a quien se tiene que castigar. Pero con los antecedentes que tiene Gertz Manero, cuando protegía indirectamente a los de Movimiento Ciudadano, pues obviamente empezamos a tambalear ese deseo de que se cumpla, pues, ¿no? Hoy le preguntaron también a la doctora Sheinbaum sobre castigar al expresidente Calderón en México, pues, ¿no? Y en un momento dado yo dijo, no, porque la historia ya lo juzgó, pero en un momento dado el pueblo mexicano sí está como está muy sediento de que haya una justicia real, no nada más con Calderón, sino con Peña Nieto, con Fox y con todos los que le han hecho tanto daño a este país, ¿no? Lamento mucho decirlo así, porque finalmente las cosas buenas que hicieron, que no dudo que haya habido cosas buenas que hicieron dentro de sus gobiernos o que pretendieron hacer, no se puedan ver porque le hicieron demasiado daño a este país. Este país se convirtió en un país de veras muy conflictuado, muy conflictivo en cuanto a la seguridad desde la guerra contra el narco de Felipe Calderón, y que en un momento dado, pues lo vimos deshacerse, se nos fue de las manos el país, ¿no?
Y por otro lado, pues otra cosa más práctica que veo aquí también es que esto empodera mucho más, estemos o no, seamos afiliados o no a Morena, yo estoy con Morena, pero no estoy afiliado, pero estemos o no con el gobierno, empodera mucho más a Morena, porque finalmente los ciudadanos que tenemos mentalidad crítica y que apoyamos, el 85% que apoyamos a la doctora Sheinbaum en la presidencia, estamos seguros que nunca más le daremos un voto a Movimiento Ciudadano, jamás, ¿no? El Movimiento Ciudadano va a perder mucho, como perdió el PAN, como perdió el PRI, están las encuestas de 7%. Al PAN ya es verdaderamente, a la que era la segunda fuerza política de este país. Claro, pues ellos mismos se lo lograron a pulso, no teniendo nada que contribuir a este país, al no tener nada que contribuir, al ser parásitos del pueblo realmente, del erario del pueblo, al ser parásitos políticos que no proponen nada, nada más. Ves a Lili Telles haciendo los ridículos que hace en el Senado y ves a Marco Cortés diciendo las cosas que dice, etcétera, etcétera, pues no tienen nada que contribuir. Si tuvieran algo que contribuir, ¿no? Todavía tenían Cepeda en el sexenio pasado, hacía, decía cosas que podrían valer la pena, claro, podrían ser certeras, ¿no? Pero en un momento dado ya cuando no dices nada más que lo que tú crees que está mal, lo que tú crees, la reconstrucción de que es un Auschwitz, de que Claudio Sheinbaum es el demonio, lo que quieras y mandes, ¿no? Y que López Obrador sigue viviendo en Palacio Nacional, o que controla este país, pues obviamente no tienes nada, no tienes nada. Si tuvieras algo, lo sacabas, ¿no? Lo sacarías, pero no sacan nada. Hasta con estas cuestiones de nostar a Andrea Chávez por lo que está haciendo por Chihuahua, dices, es que no es posible. No tienen nada, no tienen nada. Y cuando nadie da lo que no tiene, pues no van a hacer nada porque no tienen nada, ¿no? Claro. Mi querido y admirado Horacio Franco, de verdad yo te agradezco tanto estos minutos y que nos permitas aprender de ti, querido. Muchísimas gracias por esta interesante charla. No, pues gracias a ti por esta entrevista. Pues cuando quieras estoy a tus órdenes y estoy verdaderamente agradecido por esta charla. Gracias.